bienvenidos a una sesión más de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. Hoy vamos a aprender a distinguir entre números primos y compuestos y a formular criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. Antes de pasar a estos conceptos, vamos a ver otros que son necesarios para entender el tema. Cuando hablamos de criterios de divisibilidad, tenemos que entender a qué se refiere que un número sea divisible entre otro. Entonces leemos el siguiente concepto y lo comentamos. Divisibilidad. Leemos entonces que se puede decir que un número es divisible entre otros si al realizar la división esta es exacta, es decir, si el residuo es igual a 0. Todo número natural es divisible entre sí mismo y la unidad. Es decir, cuando durante toda la clase hablemos de que un número es divisible entre otro, estamos hablando de que si dividimos ese número, nuestro cociente va a ser exacto. Es decir, no va a tener parte decimal y nuestro residuo siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comentar otro concepto importante, que es lo que es un divisor. Los divisores de un número son los números naturales que lo pueden dividir. Son los números... Fallas técnicas, no pega el masking. Entonces, retomamos. Los divisores de un número son los números naturales que lo pueden dividir, resultando como cociente otro número natural y de residuo 0, lo que comentábamos. Un número es divisible entre otro cuando al dividirlo entre ese número el resultado es el cociente exacto y el residuo es 0, ¿de acuerdo? Bueno, más adelante vamos a ver ejemplos donde esto se va a entender mejor. Ahorita solamente comentamos los conceptos. Bueno, vamos a ver ahora otro concepto importante que también vamos a ver más adelante. Un múltiplo. Cuando hablamos de múltiplos de un número, decimos que los múltiplos de un número natural son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otros números naturales. Decimos que un número es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces, ¿de acuerdo? Entonces, si no se comprende exactamente ahorita el concepto, más adelante vamos a ver los ejercicios y lo volvemos a comentar. Vamos a ver otra cosa importante, que son los factores, ¿de acuerdo? Los factores de un número, o los factores son los números que multiplicas para hallar otro. Por ejemplo, para hallar 6 tenemos que multiplicar 2 por 3. Quiere decir que 2 es un factor y 3 es otro factor. ¿De acuerdo? Entonces, los factores son los números que multiplicamos para hallar otro número. ¿De acuerdo? ¿Claro? Ahora, vamos a ver este ejemplo y vamos a comentarlo. Por ejemplo, los factores para hallar 12, en este caso son varios. Por ejemplo, 1 por 12 es 12, ¿sí? 2 por 6 es 12. 3 por 4 es 12, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí los factores 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4, ¿de acuerdo? Ahora, estos números, que son los factores, también los podemos considerar divisores. Por ejemplo, divisores de 12. Si dividimos 12 entre 1, nos da un resultado exacto. Por lo tanto, 12 y 1 también son divisores, además de ser factores o múltiplos. Bueno, factores. Ahora, si dividimos 12 entre 6, también nos da una división exacta. Por lo tanto, 6 también es divisor de 12, igual que 2. Si dividimos
12 entre 2 también nos da una división, el cociente es exacto y el residuo es 0. Lo mismo con el 4 y el 3. Si 12 lo dividimos entre 4 o 3, tenemos que la división es exacta. Por lo tanto, tenemos que estos son factores para hallar 12, pero también son divisores de 12. Más adelante vamos a ver otros ejemplos y vamos a entender cómo funciona esto. Ahora sí, ¿quedó claro? Bueno, vamos a quitar estos conceptos. Y vamos a hablar ahora sí de números primos, ¿de acuerdo? No sé si ustedes aprendieron o conocen el concepto de números primos. Vamos a analizarlo y luego vamos a hacer ejemplos para determinar qué números son primos y cuáles no. Números primos, leemos primero. Un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores, el mismo y 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, aquí es importante que consideremos esto. Dentro de los números primos, vamos a hablar del número 2. El número 2 es el único número primo que es par. Vamos a analizarlo más adelante en nuestro ejercicio, pero tenemos en cuenta entonces que un número primo es el número que solamente es divisible entre 1 y entre sí mismo, ¿sí? Entonces, consideramos también que el número 2 es el único número dentro de estos, de los números primos, que es par, ¿sí? Todos los demás son impares, para que no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar los números compuestos. Tenemos entonces que los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1, por lo tanto pueden factorizarse. Es decir, todos los números naturales en general, primos o compuestos, todos los números, son divisibles entre sí mismos y la unidad, ¿sí? Pero los primos son divisibles entre sí mismos y la unidad solamente, no hay más. Y los compuestos son divisibles entre sí mismos, entre la unidad, pero además también son divisibles entre 3 o más números, ¿de acuerdo? Entonces, retomamos, números primos, la regla es que un número primo es solamente divisible entre sí mismo y la unidad. Y números compuestos son números que además de ser divisibles entre sí mismos y la unidad, son además divisibles entre otros divisores. Y es importante recordar que dentro de los números primos, el único número que es par y que es primo es el número 2, ¿no? Bueno, ¿quedó claro? Vamos a retirar y vamos a hacer un ejercicio para determinar los primeros 20 números, si son del 1 al 20, si son primos o son compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, debemos tener en cuenta que los números primos y los compuestos son infinitos, o sea, no se acaban, no podemos decir hay 100 o 1000 o 1.000.000 de números primos, o hay 1.000.000 o 100 o 5 números compuestos, no hay límite, ¿sí? A partir del 2, todos los números o son primos o son compuestos, y son infinitos, no acaban, ¿sí? Vamos a recordar otra cosa, que ya se me estaba pasando, explicarles que hay, además del 2, que es el único número par que es primo, vamos a considerar el 0 y el 1. ¿Ustedes qué creen? ¿El 0 y el 1 son primos o son compuestos? ¿Qué creen? Bueno, no olvidemos que los números 1 y 0
no se consideran ni primos ni compuestos, ¿sí? Entonces no entran en ninguna de las dos categorías. Vamos a tenerlo en cuenta que el número 1 y el número 0 no son ni primos ni compuestos, es decir, empezamos a partir del 2 a agruparlos en estos dos conjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a analizar los primeros números del 1 al 20. El 1 ya sabemos que no es ni primo ni compuesto, ¿no? Acabamos de verlo. Entonces tenemos, vamos a poner dos conjuntos. Los números primos y los números compuestos los vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a analizar del 1 al 20 para que nos dé tiempo. Entonces, vamos a encontrar los divisores de 1. Acabamos de ver que el 0 y el 1 no son ni primos ni compuestos, porque no cumplen la regla de los primos. ¿Recuerdan? Recuerdan que la regla de los primos es que solamente son divisibles entre sí mismos y la unidad. Entonces tenemos que el 1 solamente es divisible entre 1. Entre 1, ¿sí? 1 entre 1, 1. Si no podemos, es la unidad, o sea, no tenemos otro número por cual dividirlo. Por lo tanto, este no es primo y seguimos al número 2. Vamos a encontrar los divisores del número 2. Es decir, el número 2 es divisible entre la unidad y entre sí mismos, ¿de acuerdo? Tiene dos divisores. Según eso, es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Según esto, ¿en qué conjunto debe ir? En el conjunto de los números primos, ¿de acuerdo? Entonces, el 2 es el número primo, el primer número primo que hay del 1 al 20. Y acabamos de verlo en el concepto. El 2 es el único número primo que es par, ¿sí? Vamos a ver los divisores que tiene el número 3. ¿De acuerdo? 3 es divisible entre la unidad y ¿entre qué otro número es divisible 3? Entre 3. Es decir, divisible y que nuestro resultado sea exacto, ¿no? Porque podemos dividirlo entre lo que sea, pero nuestro resultado no va a ser exacto. Entonces, tienen que ser resultados exactos. Según esto, ¿a qué conjunto pertenece el número 3? A los números primos, ¿no? Porque solo es divisible entre la unidad y entre sí mismo, ¿sí? ¿Cómo comprobamos si vamos bien? Multiplicamos las orillas. En este caso, como hay 2, 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. ¿Sí? Entonces, vamos bien y son los únicos divisores de ese número. Vamos ahora con el 4. Vamos a analizar cuáles son los divisores del 4. ¿4 entre qué es divisible? Entre 1, por supuesto, porque todos los números naturales son divisibles entre la unidad. Entre 2, ¿sí? Entre 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué categoría entra el 4? Entra en el conjunto de los números compuestos. De acuerdo, vamos a analizar los divisores del 5. 5 entre qué es divisible? ¿Sí? Entre 1, ¿hay otro número que sea divisible? Entre 5, ¿sale? Entonces, ¿en qué categoría entra? El 5 es un número primo. Vamos ahora a analizar los divisores del número 6. 6 entre qué es divisible? Entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. ¿Sí?
Por lo tanto, ¿en qué categoría entra? Este es un número compuesto. ¿Cómo comprobamos? Multiplicamos las orillas. 1 por 6, 6. Y luego multiplicamos los del centro. 2 por 3, 6. Quiere decir que esos son todos nuestros divisores, ¿ok? Bueno, ahora vamos a analizar los divisores de 7. 7, ¿entre qué es divisible? Entre 1, repetimos porque todos los números naturales son divisibles entre 1, y entre 7, no hay más. 1 por 7, 7. Y esto entonces nos dice que es un número primo. Vamos ahora con los divisores de 8. ¿Cuáles son los divisores de 8? 1, por supuesto. 2, 4 y 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un número compuesto. Y comprobamos, 1 por 8, 8. Y 2 por 4, 8. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los divisores de 9. ¿Cuáles son los divisores de 9? 9 es divisible entre 1, entre 3 y entre 9. ¿Sí? Por lo tanto, este es un número compuesto. Bueno, ahora, comprobamos. 1 por 9, 9. Y aquí, como no hay por qué número multiplicarlo y está en el centro, lo multiplicamos por sí mismo. 3 por 3, 9. ¿De acuerdo? Vámonos con los divisores de 10. 10, ¿entre qué es divisible? ¿Entre qué números? Empezamos por el 1. Entre el 2. También entre el 5. Y por último, el 10. Porque siempre son divisibles entre 1 y entre sí mismos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que 10 es un número compuesto. ¿Sí? Porque además de ser divisible entre sí mismo y entre la unidad, es divisible entre otros divisores. Vamos con los divisores de 11. 11, ¿entre qué es divisible? Obviamente entre 1. Y también es divisible entre 11. Por lo tanto, tenemos que 11, aquí, es un número primo. Vamos con los divisores de 12. Divisores de 12. Vamos a determinar cuáles son sus divisores, entre qué números es divisible. 12 es divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. ¿De acuerdo? Comprobamos. 1 por 12, 12. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. ¿Sí? Por lo tanto, este es un número compuesto. Divisor de 13. 13, ¿entre qué números es divisible? Obviamente entre 1 y entre 13, no hay más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un número primo. Vamos a ver los divisores de 14. 14, ¿entre qué es divisible? Entre 1, entre 2, entre 7 y entre 14. Por lo tanto, es un número compuesto. Los divisores de 15. 15, ¿entre qué es divisible? Entre 1, entre 3, entre 5
y entre 15, ¿de acuerdo? 1 por 15, 15. 3 por 5, 15. Y este es un número compuesto, ¿de acuerdo? Vamos ahora por los divisores del 16. Del 16. Tenemos entonces que 16 es divisible entre 1, entre 2, entre 4, entre 8 y entre sí mismo, entre 16. 1 por 16, 16, 2 por 8, 16, 4 por 4, 16. Entonces este es un número compuesto. Divisores de 17. 17 es divisible entre 1 y entre 17. Por lo tanto, 17 es un número primo. Y vamos a ver ahora los divisores de 18. 18 es divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 6, entre 9 y entre sí mismo. ¿De acuerdo? 1 por 18, 18, 2 por 9, 18, 3 por 6, 18. ¿De acuerdo? Y este es un número compuesto. Vamos con los divisores de 19. 19 es divisible entre la unidad y entre sí mismo solamente. Por lo tanto, 19 es un número primo. Y por último tenemos los divisores de 20. ¿Cuáles son los divisores de 20? Es divisible entre 1, entre 2, entre 4, entre 5, entre 10 y entre 20. 1 por 20, 20, 2 por 10, 20 y 4 por 5, 20. Este es un número compuesto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Los primeros 20 números ya los clasificamos en dos conjuntos, primos y compuestos. De los primeros 20 números ya sabemos cuáles son primos y cuáles son compuestos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a borrar y vamos a hablar de los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. Tenemos entonces que leer esto y sobre esto trabajamos. Vamos a leer. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 2? ¿Cómo sabemos? Un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0 o es par. Por ejemplo, supongamos que tenemos 26. Este número nos dice que es divisible entre 2 porque su último dígito es 0 o es par. En este caso, el último dígito es par. Por lo tanto, este es divisible entre 2. Entre 2, ¿sí? El 26 es divisible entre 2. Vámonos con la divisibilidad entre 3. Todo número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, vamos a analizar el siguiente número, 23.457. ¿Ese número es divisible entre 3? Sin hacer la división podemos determinarlo. Sumamos sus dígitos. 2 más 3 más 4 más 5 más 7. 2 más 3, 5, 9, 14, 21. ¿21 es divisible entre 3? Claro que sí, ¿no? Entonces, así analizamos el criterio de divisibilidad entre 3.
Bueno, y por último vamos a analizar el criterio de divisibilidad entre 5, ¿de acuerdo? Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 0 o es 5. Vamos a comprobar esto con un ejercicio. Tenemos entonces el número, por ejemplo, 95, ¿sí? Tenemos el 95. Sabemos que es divisible entre 5 porque su último dígito es 5 y lo comprobamos dividiendo. 95 entre 5. 5 por 1 es 5, para 9, 4. Bajamos el 5. 5 por 9, 45. Para 45, 0. ¿Sí? Es divisible entre 5. Entonces tenemos, así cumplimos con el criterio de divisibilidad para 5. Y bueno, aquí espero que haya quedado claro, que hayamos entendido las reglas para determinar si un número es divisible entre 2, entre 3 o entre 5. Y bueno, esto es todo por hoy. Soy la profesora Luisa y espero que me acompañes en la siguiente clase.